Hoy en esta hermosa hora, hermano, vamos a estar aprendiendo más de la Biblia acerca de uno de los dones que el apóstol Pablo hace la sugerencia a los corintios. La iglesia de los corintios era una iglesia que, por cierto, se movía la economía, estaba en un lugar de prostitución. La iglesia de los corintios se encontraba en un sitio, en un lugar, hermano, de comercio, donde se movía las falsedades, hermanos. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le habla acerca de los dones espirituales y les dice qué importante es tener poder de Dios, qué importantes son los dones. Pero también le da la sugerencia a los líderes y a los miembros que le pidan a Dios un don que se llama el don de discernir. El don de discernimiento es de gran utilidad, y leemos la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 12, en el verso 10. Dice la palabra del Señor: a otro operaciones de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro género de lengua y a otro interpretación de lengua. Puede sentarse. En la Biblia aparecen manifestaciones que el Espíritu de Dios se iba a dar a conocer a través de los líderes, como el don de milagro, el don de revelación. Pero dentro de todos estos dones era necesario algo, y yo creo que esto es el microscopio espiritual. Escucha esto. ¿Cuántos están aquí, hermanos? El discernimiento es el microscopio espiritual, donde usted va a mirar las bacterias satánicas, donde usted va a hacer descubrimiento por el Espíritu de Dios acerca cómo el diablo se ha venido metiendo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios: es necesario el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, el don de revelación. Todo esto es importante, pero también quiero que le pidan a Dios el don de discernimiento, porque en aquel entonces, hermanos, se estaban moviendo los espíritus imitadores. Escucha esto: hombres que llegaban a las iglesias haciéndose pasar como profeta. Y dice el mismo apóstol que seducían a las mujercillas y se las llevaban a pecar. Y esto muchas veces se estaba moviendo profecías falsas, revelaciones erróneas. Entonces el Espíritu de Dios está preocupado y les dice a través del apóstol: comiencen a pedirle a Dios los dones espirituales, pero sobre todo yo quiero que pidan el don de discernir, para que ustedes vean cómo el enemigo está adentrando, cómo el enemigo está penetrando. Hermanos amados, me gustaría que abra la Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 18. El profeta Malaquías habla algo parecido, porque yo quiero que entiendas esto. El Espíritu de Dios es el mismo de los profetas mayores y menores, y era el mismo Espíritu que le hablaba a los apóstoles, y es el mismo Espíritu que se está moviendo hoy en día. Amén, hermanos. Dice la Escritura, el profeta le dice a la iglesia: en esto van a discernir el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, entre el bueno y el malo. La persona que no tiene discernimiento le cree a todo mundo que se autollama pastor o predicador. La iglesia cuando no tiene discernimiento, el pueblo de Dios cuando no tiene discernimiento, hermanos, a todo mundo le cree cuando alguien está profetizando cosas por ahí. A todo mundo le cree lo que X varón, lo que X mujer está diciendo. ¿Por qué la iglesia ha sido conducida, hermano, al paganismo? ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento.
¿Quién es el que vive, iglesia? Cuando la iglesia le pide a Dios discernimiento, entonces usted va a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. ¿Por qué? Porque el microscopio espiritual va a ser, hermano, una manifestación, y donde vas a mirar las bacterias venenosas, diabólicas, que hoy en día se están moviendo. Por eso es importante, queridos hermanos, el discernir. Cuando nosotros le pedimos a Dios discernimiento, entonces el mundo no nos va a poder gobernar, el diablo no nos va a poder engañar. ¿Por qué? Porque hay discernimiento en nosotros. Si los cristianos tuvieran discernimiento, no se fueran tras la mentira, no fueran engañados por la falsedad. Como algunos de ustedes ya saben, cantidades de pastores que un día fueron, hoy se volvieron nuevamente a la gran ramera. Pastores, miembros de iglesias, hermano, hoy se han vuelto apóstatas, creyendo en la doctrina de los señores testigos sin Jehová. Y fueron personas que en un tiempo hablaron hasta lengua angelical, y hoy se volvieron como incrédulos. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron discernimiento. X persona le llegó a sus casas, le habló bien bonito, pero no disciernen cómo andan ellos, no tienen discernimiento de la forma que ellos viven. ¿Por qué no tienen discernimiento? Porque no se lo han pedido a Dios. El discernimiento espiritual, hermano, es un conocimiento más del Espíritu de Dios. Escucha esto: el tener discernimiento espiritual es tener conocimiento más de lo normal, y esto lo da el Espíritu de Dios. Cuando usted tiene discernimiento, usted está escuchando un predicador por la radio, por la televisión, y de repente comienza a predicar cosas incoherentes. Usted está notando que ese predicador se salió del marco bíblico. Usted está notando que ese predicador está fuera de los cabales. Pero ¿por qué usted nota esto? Porque ya tiene discernimiento. Usted está viendo que el predicador está salido fuera del esquema, está salido fuera del orden. Entonces usted dice: ese hombre está equivocado. Lo que está hablando no es conforme a la escritura. Por eso es importante el discernimiento. Hoy en día las iglesias se están dejando guiar por emociones, por brincos, por gritos, por cadenas de coro, de júbilo. Otros están buscando a Dios los dones de revelación, el don de milagros, los dones de poderes, pero no le están pidiendo discernimiento. El discernimiento es tan importante que si usted tiene el don de discernimiento, usted va a discernir la Biblia. Usted ha visto predicadores que leen la Biblia, hermano, pero no prediquen los que leyeron, porque no tienen discernimiento. Ellos leyeron una parte, pero salieron con otro mensaje que ni por cerca es coherente con el versículo que leyeron. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Por eso el profeta Malaquías dijo: vas a mirar la diferencia, o vas a discernir entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Si los seres humanos tuvieran discernimiento, hermano, se salieran de un lugares paganos, de lugares donde no se mueve Dios, de lugares, hermano, donde no hay presencia de Dios. Yo no entiendo cómo hay personas, hermano, que están en lugares donde no se siente la caricia del Espíritu Santo, donde no se ve el respaldo del Espíritu de Dios. Yo no sé qué están haciendo esta gente, perdiendo el tiempo, porque para salvación ahí no creo que haya. ¿Sabe por qué? Porque donde hay pecado, donde está el mundo, donde están las modas, no puede estar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo y está en el lugar donde se guardan para Dios. Por eso es importante pedir a Dios discernimiento. Ahora, cuando el pueblo tiene discernimiento, entonces va a comenzar a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dele palmas bonitas al Rey de Gloria.
Escucha lo que dice el verso 18. Entonces os volveréis. Entonces usted va a hacer un stop en su camino. Os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Cuando dice la Biblia, entonces os volveréis, el Espíritu de Dios le está diciendo al pueblo, entonces ustedes van a notar que el camino que van es un camino equivocado y se van a volver. Cuando usted escuche, cuando el pueblo, hermano, discierna los mensajes controversiales a la palabra de Dios, entonces usted va a notar, por ejemplo, si hay alguien que pertenece a alguna religión, porque para mí son religiones aquellas iglesias que no predican la santidad, que no viven la santidad. Para mí una religión más, una hija más de las rameras. Eso me lo dice la Escritura. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. O sea que si yo no estoy con Dios haciendo la voluntad de Dios, estoy en contra de Él. Y yo no entiendo por qué hay personas preparadas que están en estos sitios, que están en estos lugares y están viendo las anomalías pecaminosas y aún así no despiertan. El pueblo de Israel le dijo, entonces ustedes van a mirar entre el profeta que Dios habla por él, porque todo profeta que habla a Dios por él, el profeta tenía que tener, hermano, un fruto, y era la santidad. Era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda de la presencia de Dios. Entonces cuando el pueblo miraba que aquel profeta no era un profeta leal, entonces no lo iban a seguir ni le iban a creer, se iban a volver a Dios. Entonces ustedes van a notar y se volverán, van a hacer un stop y van a regresar a la senda antigua. Por eso es importante, hermano, que nosotros cada día aprendamos más de la palabra del Señor. Ahora, cuando el pueblo no tiene discernimiento, entonces está vendado por una venda demoníaca. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. En otras palabras, está siendo gobernado por el diablo. ¿Quién? La mayoría del mundo. Pero dijo Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, nosotros estamos aquí, pero el diablo no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero los que están en el mundo, hermano, no se refiere al estado del cosmos, del planeta Tierra, no, sino las personas que todavía andan con las modas, con las pinturas, con las vanidades, con los lujos del mundo. Esas son las personas que están bajo la influencia del maligno. Muchas personas dicen, no, es que el mundo entero, sí, no, el mundo entero existe, pero yo no estoy bajo la potestad del mundo. ¿Por qué? Porque no hago lo que el mundo hace. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, porque si fuera del mundo hiciéramos las cosas del mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Dicen amén. Y a su nombre. Entonces, ¿quiénes son los que están en el mundo? Los que todavía no han salido de las porquerías de las modas. Están en el mundo y están siendo gobernados por Lucifer. Aunque puedan tener un título de pastor, aunque puedan ser líderes, aunque estén sirviendo en una congregación. Por eso es importante discernir quiénes están en el mundo. Abra su Biblia, 1 de Juan, ahí rapidito, capítulo 2, verso 18. Dice, hijito mío, ya es la última hora o el último tiempo, y habéis oído que el anticristo ha de venir. Eso era lo que el apóstol le estaba recordando. Así también al presente ha comenzado a ser manifestado
y han surgido muchos anticristos. O sea que el anticristo para el apóstol Juan no solamente era el que venía haciéndose pasar como Jesús. Hoy nosotros conocemos que han surgido un montón de hombres payasos, locos por el mundo. Por ejemplo, acá en Nicaragua se hizo pasar Jesús de los pobres. En Israel han habido un montón de hombres que se autollaman el Cristo. En los Estados Unidos hay otro hermano que también se hace pasar Jesús encarnado. Y por eso es que Juan dice: ya han surgido muchos anticristos. O sea que en el verso 19 te lo aclaré, si dice: salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. O sea, Juan está discerniendo que toda persona que deja la sana doctrina por seguir la mentira, por seguir el mundo, hermano, deja de vestirse decentemente, decorosamente, por andar a las modas, esta mujer se vuelve en anticristo. Aunque no diga amén, pero eso dice la Biblia. O sea, el anticristo de inmediato se le metió ese espíritu inmundo en la vida de la persona y dejó la verdad por seguir la mentira. ¿Cómo nosotros vamos a discernir esto? Bajo el don de discernimiento espiritual. Hermanos, yo le llamé la atención a un varón y le dije: varón, ¿sabes algo? Si quieres seguir participando del altar, pague lo que debe. Porque a mí me da vergüenza cuando dicen: ese que pasó a cantar me debe tanto, de hace tanto tiempo. El que ha nacido de Dios dice: amén, pastor, voy a pagar, porque el bien es para mí, cuando estamos fundados en la verdad y no andamos en la mentira. Pero ¿sabe lo que hizo este individuo? Se fue a una religión falsa por no pagar, y como ahí le admiten toda porquería, ahí está el hombre. Queridos hermanos, esta es la dura realidad. Las personas que no tienen discernimiento y que no tienen fundamento dejan la verdad por seguir la mentira, dejan la salvación. Porque yo te digo algo, hermano, escucha esto: una cosa que yo muera y tengo una deuda en el banco y la esté pagando, a mí no me da ningún problema al morir, yo voy a ser salvo. Pero otra de las cosas es saber que yo le debo a alguien y hacerme el fuerte y darle la espalda por no pagar. Yo soy un sinvergüenza ladrón. ¿Cuántos están aquí? Y a esto se le nombra anticristo. Eso dice la escritura. Pero nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento. Oye, si a mí me están corrigiendo y yo quiero ser salvo, yo tengo que discernir que aquella corrección es para el bien de mi vida espiritual. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Aceptarla, porque es un bien para mi vida. Pero cuando no tenemos discernimiento, entonces mira lo que pasa. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, mas no eran de nosotros. Juan hacía una referencia. Habían muchos cristianos, incluso discípulos, que habían dejado la verdad del Señor Jesús y habían seguido la religiosidad. Entonces el Espíritu de Dios toma a Juan y le dice: estos también son anticristo. El anticristo no es como nosotros nos hemos pensado, nos hemos dibujado ahí en la mente acerca del hijo de perdición. Sí, va a surgir, pero ese espíritu hoy en día se está manifestando de diversas formas. Toda persona que no acepta la verdad, toda persona que rechaza la sana doctrina, toda persona que no se guarda para Dios, lastimosamente tiene encarnado un espíritu del anticristo. Si la humanidad tuviera discernimiento, hermano, dejaran las modas, dejaran el mundo, dejaran los atavíos y obedecieran a Dios. Pero ¿cuántos líderes defienden al mundo? No, es que Dios lo que quiere es el corazón. Esos son abogados del mundo y son abogados del diablo. ¿Por qué no se vuelven a la palabra? Porque no tienen discernimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4, léalo. Segunda de Corintios 4:4.
el Dios de este siglo llamado Satanás ha cegado, ha vendado los ojos espirituales para que no resplandezca la verdad de Jesús. Ese es el plan del diablo: cegarte, ponerte una venda ahí para sacarte y conducirte al lugar de condenación. El don de discernimiento, iglesia, hay que pedirlo más. El don de discernimiento hay que pedirlo más. Hay que doblar rodillas y decirle: Señor, yo no quiero ser engañado. En este tiempo, hermano, dijo el Señor, muchos de mis escogidos van a ser engañados en los postreros tiempos. Y estos son los postreros días. ¿Cómo te van a engañar? Con falsedades, con mentiras, con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Van a tratar de seducirte, de convencerte. Y si usted no tiene discernimiento y si usted no lee la Biblia, va a caer en la trampa del diablo. Pueblo del Señor que me está escuchando, pidamos a Dios discernimiento. Volvámonos a Dios. Leamos la Biblia. El Dios nuestro es un Dios santo, y Él viene por una iglesia santa, por un pueblo despierto. Ya no es el tiempo de dormir. Ya no es el tiempo de estar dormido, hermano, estar durmiendo ahí espiritualmente. Ya no es el tiempo de creerle a todos los espíritus. El apóstol dice: no le creas a todos los espíritus, probad los espíritus si son de Dios. O sea, esto es la importancia de discernir. Hoy en día yo creo en la danza del Espíritu Santo. Yo lo creo. Cuando el Espíritu de Dios te toma, hermano, usted no se sale del perímetro de 4 ladrillos. Usted ahí va a danzar, ahí va a orar, a lo que quiera hacer Dios ahí. Y no vas a golpearte ni vas a golpear a alguien. Pero cantidad de pastores, como no tienen discernimiento, se arman una orgía, hermano, dentro de las iglesias, que el que no se pone vivo sale con las narices quebradas. Se revuelcan en el suelo, parecen una manada de culebras venenosas. Y el líder dice: están recibiendo la llenura del Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios te va a tirar al suelo y te va a golpear y te va a maltratar? Si más bien me dice la Biblia que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no me va a tirar a mí a pegar la frente en ese muro porque me va a matar. Más bien Dios cuida de mí. Entonces, ¿por qué el espíritu de imitación se está metiendo? Porque no hay discernimiento. No hay discernimiento. Aquellas mujeres, aquellos hombres que Dios comienza a hablarle y que usted comienza a escuchar voz, pida a Dios certeza si es la voz de Dios. Cuidado, el diablo te está hablando y vas a dar una profecía falsa por no tener discernimiento. El discernimiento es para discernir las voces. El discernimiento es para saber si el Espíritu de Dios es el que me está enviando a decir esto o no es Dios. El Espíritu de Dios me va a dar discernimiento para discernir la visión que yo estoy viendo, si es de Dios o no es de Dios. El Espíritu de Dios me tiene que dar el discernimiento de la visión. El Espíritu de Dios me tiene que dar discernimiento del sueño que tuve. ¿De quién es ese sueño? Si fue agotamiento cerebral, si fue, hermano, la carne, si fue el diablo o fue Dios el que me lo dio. Yo tengo que tener discernimiento. Tengo que pedirle a Dios discernimiento en todas las áreas. Hay personas que pueden llegar a tu negocio. Hay personas que pueden salir al encuentro tuyo y te dice el Señor que usted me tiene que dar tal cosa, hermano. Discierna. Dios, si quiere bendecir a alguien, te lo va a decir a ti. Pero hay otro que dice: hermano, gloria al Señor, y si fue Dios que le habló, pues aquí está, hermano. Y hay un montón de buitres viviendo de los tontos. Y aquel hombre puede ser hasta diácono, pero como es todo humilde y no tiene discernimiento, hermano, le crea todo demonio que se le acerca. Si aquí viene un dundo, el Espíritu de Dios te aviva. Yo no sé cuántos vinieron así, todo guanajo aquí, y el Espíritu de Dios te activó. Para eso es el don de discernir. El don de discernimiento es donde tú vas a mirar, donde tú vas a ver, donde tú vas a observar, donde tú vas a comenzar a ver las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Ahora el apóstol Juan está diciendo algo más. Escucha bien. Si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Si ellos hubiesen sido para salvación, se hubiesen mantenido en la verdad. Pero como los hombres o mujeres no tuvieron discernimiento, fueron confundidos y se los llevó el diablo. Qué duro, ¿no? Qué triste. Voy a ponerte uno de los ejemplos. Ananías y Zafira
si hubiesen tenido discernimiento de la voz que le habló, que le dijo, no den todo el dinero al apóstol Pedro, no hubiesen muerto. Pero no discernieron quién era el que lo estaba conduciendo a una mentira, y por eso murieron. La Biblia también habla de un hombre brujo, de un hombre mago, que tenía a 2 discípulos que ya lo estaba enredando. Y cuando llega el apóstol Pedro, lo queda viendo, y comienza el apóstol Pedro a ver la profundidad del corazón, que estaba en raíces de amargura y de oscuridad, y le dice, hijo del diablo. ¿Sabe lo que estaba haciendo este brujo? Sonsacando a los discípulos. ¿Y sabe por qué los discípulos estaban caminando con el brujo? Porque no tenían discernimiento. Eso aparece en el libro de los Hechos. Hermano, por eso es que el Espíritu de Dios le está diciendo a los corintios, oye, es necesario el discernimiento. ¿Por qué? Porque, hermano, en la iglesia primitiva se permitieron cantidad de pecados. Se practicó pecados obscenos, pecados, hermano, horribles, pero eran porque no tenían el don de discernir. ¿Te imaginas unos discípulos siendo conducidos por un brujo? Y el brujo ya los tenía casi engañados. Esto es como aquellas personas que están sufriendo enfermedad y que le creen que el brujo fulano de tal los va a curar, que la bruja fulana de tal los va a curar. Dejan la Biblia y dejan al Dios poderoso por creerle al diablo, por creerle a la mentira. ¿Y por qué fueron a consultar? ¿Por qué están bebiendo agua de zacate? Porque no tienen discernimiento. Y si se muere esa persona, se la lleva el diablo, hermano. Va directamente al infierno. Dentro de la iglesia muchas veces hay personas que practican brujería y están dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros fuimos a un lugar con mi hermano Arlen, donde Dios reveló un muchacho, un varón ahí que estaba haciendo relaciones sexuales con una yegua, con un animal. ¿Y sabes qué? Había pasado a cantar y días anteriores había tomado Santa Cena. Y el individuo llama a mi hermano y le dice, varón, yo quiero confesarte algo. Haciendo el pase de las lágrimas locas, llorando ahí. Si es cierto, dice, yo he estado cometiendo tales cosas y he estado haciendo relaciones con animales, incluso violé a una niña, creo que de 8 años. Yo le dije, mereces estar preso, hermano. No, dice, yo no voy a seguir pecando más. Entonces hable con el pastor y confiese su pecado. Sí, hermano, voy a orar a Dios, dice, y quiero que me ayuden para que las niñas no abran la boca y no me echen preso. Todavía orar a Dios después que cometen la gran barbarie, orar a Dios que no sabe. Hermano, esas son las cosas. Por eso es importante los dones espirituales. Alguien me decía ahí, hay pastores hoy en día, dice, que dicen que el Espíritu de Dios le habla. Y yo le pregunto a él, ¿y tú qué dices? No, dice, ya Dios no habla. Le dije yo, ¿se volvió mudo? No, dice, entonces ¿cómo es que Dios no habla si tiene boca? Para vos es mudo, le dije, y por esa incredulidad te vas a ir al infierno. No, es que no estoy en pecado. Vámonos a la Biblia. Dice la Biblia que ningún incrédulo heredará el reino de Dios. El incrédulo puede estar dentro y puede estar afuera, pero es incrédulo, y la incredulidad es pecado delante de Dios. Cantidades de líderes son incrédulos, hermano, y caminan la Biblia debajo del brazo. ¿Pero por qué son incrédulos? Porque no tienen discernimiento. Se dejan creer de lo que dicen los hombres y no de lo que dice Dios. Por eso es importante, hermano, cuando alguien llegue a tu casa, escucha esto, y te diga, hermana, mire, yo aquí le traigo esta falda bien ajustadita, y usted se la pone, al rato es de azulón, en otras palabras, y le queda bien ajustada, y se ve en el espejo, y usted comienza a moderar en el espejo, se mueve por aquí, se mueve por allá, y se abre aquí, y se cierra allá, y usted dice, me queda bonita. Si usted no tiene discernimiento, hermano, usted también se va a volver anticristo. Porque sabes algo, tu cuerpo no es un cuerpo para exhibicionar la carne. Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios y es para que el Espíritu de Dios more en usted. Pero el enemigo va a buscar manera como tratar de poner el virus del pecado, la infección letal en contra del Espíritu de Dios. Y usted, si acepta las ofertas del mundo, es porque no tiene discernimiento. Tengamos mucho cuidado. Por eso el apóstol dice, es que muchos seguidores de Jesús, de la iglesia primitiva, dejaron la verdad por seguir las mentiras y las modas del mundo. Esto era desde la antigüedad, ¿sabía? Por eso dice él, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros.
Dos cosas yo sé decir: que este ministerio va a crecer y van a venir personas que quieren ser salvos, y también van a haber otros que se van a ir, y esos que se van a ir es porque nunca han sido de nosotros y es porque no quieren ser salvos. ¿Sabía eso? Por eso es importante, amados, hacer la voluntad del Señor. Por eso es importante, amados, volvernos a Dios y orar al Señor que nos dé discernimiento espiritual para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que proviene del Señor y lo que no proviene del Señor. Discernir con la persona que estoy hablando si es o no es del Señor. Esto es importante, hermanos. Pidámoslo a Dios ese don. De rodillas, clame, pida, ore, gime, y Dios te lo dará. Y vas a llevar, hermano, el éxito contigo. Lo vas a llevar hasta el último día de tu vida. Lo vas a llevar hasta la parte final. ¿Por qué? Porque el que tiene discernimiento nunca será engañado por la falsedad ni por la mentira. Que sea el Espíritu de Dios el mayor predicador, hermano. Regalémosle palmas bonitas al Rey. Puesto de pies, vamos a orar dando gracias a Dios, y que ese mensaje quede grabado en nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Ayúdanos cada día más a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios, para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad.